Deseo saludar con la paz del Señor Jesucristo, deseando también así, ¿verdad?, que la bendición del Señor sea para cada uno de ustedes, amados hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio. Para mí es un gozo, es un privilegio volver una vez más hasta sus hogares con la palabra del Señor. Ya nos hemos encomendado a Dios y confiados en el Señor, vamos a iniciar. Los que están escuchando, ¿verdad?, tienen sus Biblias, ahí ábranlas en el capítulo 13 de la Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, voy a leer unos versículos y ahí vamos a empezar en esta noche, en esta tarde. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviera profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que traspasasen los montes y no tengo caridad, nada soy. La caridad, y dice el verso 3, y si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y luego dice el verso 8, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces, ¿dónde estamos? A ver, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y lo dice el verso 13. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Se fija mi hermano Saúl. Aquí está en esta ocasión una vez más, ¿verdad?, el hermano Saúl Hernández, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta o entramos al...? Sí, siga, ahorita le debo. Bueno, hemos leído, ¿verdad?, los primeros versículos, pero quiero recordarles, ¿verdad?, lo que dice el versículo 31 del capítulo 12. Pero procurar los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? La caridad. La caridad. Incluso el apóstol Pedro, hablando de la caridad, en su carta, su primera carta, el apóstol dice en el capítulo 4, el verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y luego el verso 8 dice, y sobre todo tener
vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. ¿Se fija? Ahora, aquí podríamos preguntarnos, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son esos pecados que la caridad cubre? ¿Verdad? Porque, bueno, hemos dicho, ¿verdad? Algunos cristianos entienden, ¿verdad?, de que a los pecados que el apóstol se refiere, que la caridad encubre, son los pecados que cometemos sin quererlos cometer. Porque ¿cuántos son? Hablando de esto, ¿verdad?, dijo el salmista, dijo, y cómo dijo de los ocultos, ¿verdad?, las cosas ocultas. Porque cuántas veces, pues, nosotros podemos examinarnos y decir que estamos número uno, pero es el Señor el que pesa los corazones, el que pesa todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, el punto, ¿verdad?, es que nos preparemos, que estemos bien, ¿verdad? Habíamos dicho en la ocasión anterior, en la última parte del mensaje o del estudio del domingo, empezamos a mencionar, ¿verdad?, que aquí el apóstol, en este capítulo 13 de la Primera de Corintios, no está haciendo a un lado ninguna de las cosas que menciona, como lo que es, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no está haciendo a un lado esas lenguas que se hablan bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de eso está hablando, ¿verdad? Las lenguas que se hablan por el Espíritu Santo. Y luego dice, si tuviese profecía, tampoco están haciendo menos a la profecía, o que como decir que no tiene nada que ver. Todo esto que está mencionando el apóstol, los misterios, la ciencia, la fe inclusive, oiga, y luego fíjese, dice el verso 3, y si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Qué es lo que está menospreciando? ¿Cómo ve usted, hermano Saúl? Le pregunto yo a usted antes de que usted me pregunte a mí. Lo que se da a entender es que el apóstol está poniendo la caridad sobre las profecías, sobre las lenguas. Sí, sí. Es lo que está tratando de decir. Es lo que está diciendo. Pero nunca, ¿verdad? Nunca está diciendo que las lenguas, que la profecía, que la fe, que no tiene nada que ver. Porque a veces se malentienden, ¿verdad?, las cosas. Y lo digo porque a mí me aconteció, ¿verdad? Allá en un tiempo que le dije a unos jóvenes, qué bueno que vinieron. Estábamos iniciando o íbamos a iniciar un campamento juvenil. Y luego dije yo, ¿verdad? Qué bueno que vinieron, nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar. El Señor, ¿verdad?, nos va a bendecir con su Santo Espíritu. Y uno de ellos me dijo, hermano, yo creo que eso no es importante, lo que importa es el amor. Y yo saqué esta conclusión. Pues sí, el amor está por todas las cosas. Pero mire usted, por ejemplo, en una pareja, ¿verdad? Una pareja que se casan los dos para vivir el matrimonio, pero pues la muchacha, ¿verdad?, no se dio cuenta, no investigó con quién se casó, hasta que se casó, se dio cuenta, pues, de que su marido, tenía mucho amor, pero no tenía
la fuerza para decir la responsabilidad, no estaba consciente de la responsabilidad en la que había entrado al casarse. Tenía que mantener a su esposa, ¿verdad? Y todo eso. Y yo decía que la esposa le dijera, mira, fíjate que, pues sí, no tenemos ya no hay comida, y ya se va a cumplir la renta, y que el esposo saliera, pues yo te amo, pues sí, ámame, pero muéstrame. Por eso el Señor especifica cuando habla del amor, ¿verdad? Dice en la carta, ¿quién es la carta? Cuando dice, yo la refiero muy seguido, ¿verdad? Cuando dice, no es la carta, creo que es donde dice Juan, capítulo 14, verso 15. A ver, hermano, búsquenla por allí. Dice, si me amáis, dijo el Señor a sus discípulos, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya ve, entonces, si amamos al Señor, ¿verdad? Lo vamos a mostrar ¿cómo? Sujetándonos a sus mandamientos, observando sus mandamientos. Y miren ustedes, este es otro punto, ¿verdad? Porque ahorita me está viniendo a la mente, ¿verdad? Lo que la palabra profética habla sobre la ley de Dios. Porque hay que acordarnos, ¿verdad? Que, dígame. Pastor, ¿por qué el apóstol? Yo he oído en enseñanzas actual que esta escritura, este capítulo se agarra para decir que las lenguas ya no son necesarias, que necesitamos amor, que el amor sobrepasa todas las cosas. Bueno, porque aquí está hablando de profecías, sí, de lenguas. Sí, Entonces, pero dice el propósito, como ya usted lo dijo al principio. ¿Se acuerda? Que dijo al principio que usted miraba que el apóstol estaba poniendo las lenguas sobre todas las cosas. Perdón, el amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Y es verdad, porque lo dice de que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo caridad, y está refiriéndose a las lenguas que se hablan por la manifestación del Espíritu de Dios. Porque, ¿verdad? Como ya dijimos anteriormente en las enseñanzas anteriores, que las lenguas son la señal cuando un creyente, una persona está siendo revestida del Espíritu Santo de Dios. Entonces las lenguas son la señal, como lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿verdad? Se dieron cuenta, ¿por qué? Porque los oían que glorificaban y alababan a Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol en sí cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad? Pues dice, porque dice, aquí como dice, lo que dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque a veces se da la cosa. Me acuerdo allá tiempo, a ver si no me critican con eso de que me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, me acuerdo que había una hermana muy amada, ¿verdad? Nos hicimos los 4 amigos, ¿verdad? Mi esposa, ella y su esposo, ¿verdad? Y la hermana sufría mucho por esta parte, porque había una hermana en la congregación, no aquí, allá cuando estábamos todavía en California, había una hermana que faltaba muy continuamente a los cultos, pasaban semanas sin asistir, y cuando llegaba, pasaba al altar e inmediatamente, ya después de comenzar la oración, empezaba hablando lenguas,
Y la hermana decía, y a mí, aquí estoy, yo no falto. Y a mí, mire, le decíamos, hermana, persista, no se deje que el demonio la subaje. Usted siga pidiéndole al Señor que la llene. Y el Señor la va a llenar. Pero no se deje. La hermana, pues ella va a cargar, cada quien vamos a cargar con lo que, ¿verdad? Con lo que hagamos. Porque eso es, la Biblia dice, pues sí, si hay un enfoque nomás en eso, y como otras cosas también, ¿verdad? También como decir, pues, otras cosas que hagamos, ¿verdad? ¿Se acuerda que el Señor censuró aquel fariseo que oraba de pie? Sí. Y el orar de pie no era lo malo, sino la oración que hacía. Te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy ofrendas, doy diezmos, doy, ¿verdad? Y toda la cosa. Y toda la oración era puro ensalzar su persona. Y eso es lo que no está correcto. No está correcto. Ahora, si hay un hermano que el Señor le da esa gracia, pues, porque es el Señor el que da los dones. Sí, amén. Y la Biblia habla, antes de entrar en esto, las últimas enseñanzas, hablamos sobre el género de lenguas, el don género de lenguas, que no lo tenemos todos. No lo tenemos todos. Y cuando Pablo dice allí, al término del capítulo 12, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Cuando dice hablan todos lenguas, se está refiriendo a ese don género de lenguas, no a las lenguas que se deben de hablar para dar razón o para dar la señal que está haciendo que fue lleno del Espíritu Santo. Ahora hemos dicho también que no es nomás llenarse del Espíritu Santo y sentarse ya a doblar los pies y quedarse, ¿verdad? de manos, cruzado de manos, sino que es cosa de continuar siguiendo ya cuando y es lleno del Espíritu Santo, debe de buscar, debe de pedir, como dice el apóstol. Dice, pero procurar los mejores dones, porque se trata de ¿qué? De servirnos unos con otros. Ese es el ministerio, de servirnos unos con otros. Pero entonces, si nomás esperamos que nos sirvan, pues no, tenemos también que ponernos en las manos de Dios y de a ver qué, como decía un hermano muy amado, no busques qué ser, sino busca qué hacer. ¿Qué hacer? Amén. El hermano Efraín Singer. Usted leyó todo el capítulo 13. Algo que llamó también mi atención es el versículo 8, cuando dice: la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. ¿Cuándo se acaba la profecía? Bueno, mire, ahí está la respuesta, la tenemos en el verso 10. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Por qué razón? Pues está muy sencillo. Ya cuando el Señor venga, pues ¿para qué vamos a necesitar las lenguas? ¿Para qué vamos a necesitar la profecía? ¿Para qué vamos a necesitar la ciencia? Porque vamos a entrar en un estado de perfección. Pero mientras que no entramos, hay que buscar, ¿verdad?, los dones para servir, ¿verdad? Que dijo el Señor: bienaventurado aquel que cuando su Señor viniere lo hallare haciendo como, haciendo la obra, haciendo algo en la obra del Señor, porque también se trata de un crecimiento. Mire, como cuando nos dice el apóstol
el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice el verso 15 del capítulo 3, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 15, y tener por salud, o sea por salvación, la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, o sea sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que el apóstol Pedro habla en el principio, los versículos del principio del capítulo 3, las cuales, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigas de vuestra firmeza. Y luego, mire, cierra el capítulo diciendo, el verso 18, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Yo me recuerdo, aquí lo he mencionado, el hermano, este joven, ¿verdad?, Benjamín, cuando recién bautizado en agua para el perdón de sus pecados, empezó a buscar el llenamiento del Espíritu Santo. Y yo lo miraba que no había culto que mi hermano estuviera con las manos levantadas, clamándole al Señor. Y todavía ya lleno, le sigue clamando, le sigue alabando, porque eso es lo que se trata, ¿verdad? De crecer, de ir creciendo cada día más y más, y no entrar en un conformismo, porque eso es lo que nos afecta a veces. Cuando pues ya tenemos esto, ya, esto, ya, ahora sí. No, es cuestión de seguir creciendo cada día más y más, y siendo más útiles a la obra del Señor. Servirle a Dios es servirnos unos con otros. Servirnos unos con otros. Porque cuando el Señor establece su iglesia, hemos dicho, ¿verdad?, y me gusta mucho a mí repasar eso, la iglesia que el Señor estableció, su iglesia, la estableció siendo en su totalidad compuesta de judíos. Los primeros fueron 3,000, aparte de los 120 que estaban buscando el llenamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Los 3,000 que se convirtieron al Señor. Y luego, que fue cuando estaban los judíos en Jerusalén festejando la fiesta del Pentecostés. Quiso Dios derramar de su Santo Espíritu. Les había mandado a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del poder de Dios. Amén. Y entonces lo hicieron, obedecieron al Señor, y el Señor también les cumplió la promesa. Tuvieron, si sacamos las cuentas, 10 días en el aposento alto, buscando la manifestación del Señor. Ahí está la Biblia, el libro de los Hechos da razón, en el capítulo 2, que estaban sentados, orando, clamando al Señor, cuando de repente dice que un viento recio hinchó toda la casa. Oiga, y entonces Pedro luego empezó a usar las llaves que se le dio, la potestad que el Señor le dio. ¿Para qué? Para abrir las puertas de la salvación. Ahora nosotros estamos, ¿verdad?, ya en la última parte de la, como hemos dicho, de la, ¿cómo se dice? Hombre, se me olvida el nombre. La era de la gracia, ¿cómo se dice también? La dispensación de la gracia. Estamos ya en el cierre. Se va a cerrar la puerta, cada día se está
se está cerrando. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la oportunidad de salvación, así como se abrió, se va a cerrar. Por eso es la insistencia que casi en todas las grabaciones estamos diciendo. Si hay entre nosotros y los que están escuchando, hay algunos hermanos que en un tiempo sirvieron a Dios, pero que por aquello o por esto, por lo que haya sido, se separaron, dejaron de caminar con el Señor y se fueron. Es tiempo, ahorita es el tiempo de que se levante. El Señor es grande y misericordioso. Yo podría citarles escrituras en donde la Biblia habla de esto. Ahora, no estamos diciendo eso para que los que están, pues se salgan como decir, vamos a darle un poquito al mundo, vamos a probar un poquito el mundo esta semana y luego el domingo ya comenzamos otra vez. No. El camino del Señor no es juego. El Señor no le gusta eso. Pero estoy diciendo, ¿verdad?, de que entonces los que se retiraron, regresen antes de que sea tarde. Busquen al Señor, clámenle al Señor, y el Señor les va a oír, incluso, ¿verdad? Busque el llenamiento del Espíritu Santo. Es necesario en la salvación, porque dice el apóstol, no lo digo yo, dice que es para la ¿qué? Para la redención de la posesión adquirida. Oiga, somos salvos en esperanza, pero todavía está de que lleguemos a la orilla. Cuando el Señor venga, entonces ya la hicimos. Allí ya la salvación va a dejar de ser una promesa y va a ser cumplida. Ya. Cuando venga lo que es perfecto. Sí, y vamos a entrar en la perfección. Pero mientras que estamos, ahorita necesitamos la profecía, necesitamos la ciencia, necesitamos el llenamiento del Espíritu Santo. Incluso los que ya lo tenemos, necesitamos no descuidarnos, sino que continuamente estar pidiendo, y mayormente en este tiempo. Amén. Dígame. ¿Podría explicar un poco el primer versículo del capítulo 13? El apóstol habla de lenguas humanas y angélicas. ¿Cuál? Es que, bueno, lenguas humanas y angélicas quiere decir, por ejemplo, pues yo dije que cuando yo recibí el don del Espíritu Santo, hablé lenguas humanas. ¿Cuáles fueron? Hablé inglés sin saber inglés. Y ahora todavía sigo, que no sé mucho inglés, pero ya sé. Pero cuando vine a este país, no sabía nada inglés. Y el Señor, cuando me llenó de su Santo Espíritu, glorifiqué, alabé a Dios hablando inglés. Por eso esa es una lengua humana, ¿verdad? Okay. Mi papá tenía un tío, ¿verdad?, que hablaba japonés. ¿Quién lo identificó? Bueno, un hermano que conocía el lenguaje japonés. Dijo, está hablando japonés. Porque eso es cuando tenemos la palabra, ¿verdad? Cuando estaban en el aposento alto, los hermanos, 120, el número que dijo Lucas, que más o menos eran, y hablaron en otras lenguas, hablaron lenguas humanas, porque hablaron, allí estaban los judíos que venían de otras naciones allí alrededor de Israel, y dijeron, pues, ¿qué no son estos galileos o qué dijeron? No se acuerda del capítulo 2 del libro de los Hechos. No son estos. En el 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí no son galileos todos estos que hablan. Estaban hablando en lenguas humanas, sin saber ellos. Porque esa es la diferencia. Porque alguien puede decir, pues yo me voy
al instituto o a la academia o no sé, a aprender, ¿cómo se dice? Aprender un idioma, pues, otro idioma. Aquí en la academia que tenemos, que la iglesia tenemos aquí, ya cuando el muchacho se adelanta en sus estudios, porque ¿cómo se dice? El currículo se llama Accelerated Christian Education o Escuela Cristiana Acelerada, ¿verdad? Después le dan puede agarrar, estudiar. Si no sabe mucho español, entonces toma y quiere estudiar español, ¿verdad? Para corregirse, pues está bien, es una lengua humana. Y aquí dice, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas, cualquier lenguaje que se refiere a cualquiera, chino, japonés. ¿A ustedes qué les gustaría hablar cuando el Señor los llene de su Santo Espíritu? Nomás no se van a poner ustedes allá a pedir, ¿verdad? Señor, yo quiero hablar en chino. Usted no se olvide, no le ponga, Señor, yo lo que quiero es que me llenes. Y eso de las lenguas que me quieras dar para hablar, pues eso ya es lo de menos, ¿verdad? Pero lo más grande es ser lleno del poder de Dios, de la unción de Dios, ¿verdad? La lengua que el Señor le dé, pues sí. Ahora, ¿cuáles son las lenguas angélicas? Las lenguas que hablan los ángeles y nosotros no las entendemos, no sabemos cómo sabrá alguien podrá saber, pero no creo que sepa, ¿verdad? De qué clase de lenguas hablan los ángeles, porque es lo que se refiere aquí. Mire, la pregunta, ¿verdad?, que usted hizo antes de esta, dice el verso 8, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Y la pregunta allí, ¿cuándo? ¿Cuándo? El verso 10, ahí nos da la respuesta. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Será quitado. Incluso agrega el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos como somos, mas entonces veremos cara a cara, cara a cara. Ahora conocemos en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué quiere decir el apóstol, pastor, cuando eso que está leyendo? Ahora vemos por espejos en oscuridad, mas entonces veremos cara a Pues cara. sí, todavía nos falta mucho, porque todavía nos falta, miren, cuando el apóstol, este mismo libro de los Corintios, en los primeros capítulos, dice, déjeme decirle, ¿verdad? Déjeme decirle, capítulo 2, dice el verso, para que vuestra fe, dice el verso 5, pero está narrando aquí el apóstol, ¿verdad?, cómo su comportamiento fue, o cómo fue su comportamiento cuando estuvo con los corintios, porque dice, y ni mi palabra, dice el verso 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. La Biblia maneja dos clases de sabiduría, la sabiduría terrena y la sabiduría que viene de lo alto, la que dice Santiago, ¿verdad? ¿Está alguno falto de sabiduría? Demándela al Señor, pídasela. Pero eso es primero el llenamiento del Espíritu Santo. Ese es el primer paso a dar enseguida después de ser perdonado de sus pecados. Y lo dice aquí, sigue diciendo,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, de este mundo, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y eso es entendido. Pero por eso el Señor encubrió su identidad para que no lo conocieran y lo llevaran a la cruz. Y estando en la cruz, Él derramar su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora dice, eso que estoy diciendo, ¿verdad?, responde a la pregunta que se hacen algunos. Bueno, ¿cómo es que nuestra salvación viene de los judíos? Bueno, porque fíjese, si ellos hubieran conocido a Dios, al Señor Jesucristo, nunca lo hubieran crucificado. Si ellos hubieran sabido quién era realmente el Señor. Pero el Señor encubrió y se lo dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie hasta que Él fuera a la cruz y resucitara. Entonces, pero mire, dice el verso 9, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. ¿Se fija? Entonces, su pregunta fue que, ¿cómo es que, ¿verdad? Su pregunta la basó usted. En el Ahora vemos 12. por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Sí, pues ya cuando el Señor ya venga, ya cuando entremos en lo perfecto, ya no va a haber misterios. Allí lo voy a mirar yo a usted y usted me va a mirar a mí. A usted es el hermano José, mire nomás. Y usted, ya no va a haber misterio de que para allá y para acá, porque ahorita, pues sí, ahorita nos miramos, nos miramos y nos conocemos hasta cierto punto, pero cuando ya estemos en la presencia del Señor, ya no va a haber misterios, ya no se van a poder esconder, y pues en primer lugar, pues ya vamos a estar salvos. Amén. ¿Salvo de qué? Salvo de tribulaciones, de esto y de otro, y oiga, de persecuciones. Estoy hablando de persecuciones en el sentido espiritual. Porque cuántas veces, oiga, ¿cómo batallamos para orar? Sí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de cuántas cosas. Este mundo no se nos debe de olvidar que estamos en el reino de Satanás, este mundo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y luego qué? Se le pega al texto, ¿verdad? Porque el texto no dice vosotros también, pero dice, yo he vencido al mundo. Hasta allí. Así de que, ¿qué dice más? ¿Qué versículos, qué capítulo está bien? ¿Mande? ¿Qué capítulo dice? El capítulo, ¿qué me pregunta? ¿Cuál capítulo estaba refiriendo de lo que estaba leyendo ahorita? El capítulo 2 de la primera de Corintios. Cuando dice antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos los ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese. Así de que, bueno, hemos hablado pues ya sobre este tema, ¿verdad? Podríamos entrar en otra fase del tema, porque hay otras cosas todavía, como el capítulo 14 de la primera de Corintios, que habla seguir la caridad y procurar los dones espiritualmente, los dones espirituales,
mas sobre todo que profeticéis. Y está hablando porque también, ¿verdad? La profecía, dice el profeta, mire, el profeta Isaías, capítulo 28 de Isaías, dice, el capítulo 28, hay un versículo por ahí que dice, en palabra de tartamudo hablaré. A ver, ¿dónde estamos por ahí? Búsquenlo ahí, el capítulo 28 de Isaías. Porque es importante, ¿verdad? También conocer, entender lo que está diciendo el capítulo 14 de la primera de Corintios. El versículo 11. Ajá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Fíjese, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En el tiempo antiguo no había esa virtud, ese poder, esa gracia que el Señor dio. No se hablaba en otras lenguas por el Espíritu. Dice la Escritura que ¿se acuerdan cuando andaba el papá de Saúl? ¿O cómo estuvo? Sí, lo mandó a buscar las asnas. Y se encontró con el profeta y juez, ¿verdad? Samuel. Y Samuel le dio dirección dónde iba a encontrar las asnas. Dijo, y vas a ser mudado, cambiado. Que ahí andaban algunos alabando y glorificando a Dios, pero no hablaban en otras lenguas. Hablaban en las lenguas entendibles entre ellos. Hasta que se cumplió la profecía de Joel, ¿verdad? Pero no podemos quitar las lenguas, ¿verdad? No las podemos quitar, ni tampoco, ¿verdad?, recargarnos en las lenguas, en todas las lenguas, no que porque yo hablo muchas lenguas. A veces se piensan que porque habla muchas lenguas es muy espiritual, pero no es así. Esa historia que les platiqué al principio, ¿verdad?, de aquella hermana que faltaba, era mi fantista, y no nomás faltaba, quién sabe en dónde se metería por allá, que duraba tiempo sin congregarse, y cuando iba, luego se hincaba y hablaba en otras lenguas. Y nadie no sé si alguien de los hermanos o hermanas la haya abordado, ¿verdad?, para bien, sí, porque, ¿verdad?, a veces, pues, por falta de doctrina, a veces se cometen muchos errores, ¿verdad? Pero ya cuando hay quien enseña, quien le dice, mira, así, ¿verdad? No estés justificándote con las lenguas. Y decía, ¿verdad?, que pues hemos hablado ya bastante, ¿verdad?, sobre ahora es el sexto, ¿verdad?, pero ahora queremos entrar aquí al 14, porque, pero ya no vamos a entrar en este día, no se asusten, ¿verdad? Y después lo vamos a dejar, ¿verdad?, y estar de lleno en la explicación de este capítulo 14, y entonces vamos a cerrar y a entrar en otros estudios, ¿verdad?, en otras, inclusive yo traigo ya de tiempo, ya de días, ya semanas, ¿verdad?, con ese texto que referí de Pedro, que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues templados y velar en oración. Que creo que después de la siguiente, el viernes, ¿verdad?, vamos a hablar del capítulo 14 y terminar, ya cerrar esta parte que hemos hablado, ¿verdad? Porque comenzamos a decir, ¿verdad?, sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo le pusimos a la enseñanza? La doctrina elemental. ¿Qué más? Olvidada.
¿Se acuerdan? Así le pusimos. ¿Por qué? Porque así es. La iglesia ya. Y hemos dicho también que lo que estamos hablando tiene fundamento. Porque el apóstol Pedro fue el que dijo, allá en el capítulo 3 de la carta, del libro de los Hechos, habla del Señor, de la venida del Señor, que dice que es necesario que el tiempo retenga hasta hasta la restauración de todas las cosas. Bueno, Dios los bendiga a todos los hermanos que en sus casas, ¿verdad? Y les invitamos, ¿verdad? Les pedimos, seguimos diciéndoles a ustedes, amados del Señor, compartan estas enseñanzas. Y ya les he dicho y les vuelvo a decir, no les estoy diciendo para yo hacerme famoso. No estamos buscando lo nuestro, sino que la gente que necesita, los mismos hay hermanos que necesitan entender estas cosas como son, como lo dice la Biblia. Amén. Si usted se fija, hemos estado usando la Biblia y vamos a seguir usando la Biblia. Pero por eso le estoy diciendo a ustedes, mis amados hermanos, ahí en sus hogares, compartan con sus familias. Mira esto, luego, inmediatamente, para que también ellos tengan conocimiento, los que les falta conocimiento, entendimiento, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto otro? ¿Verdad? Ahora, pues ¿saben para qué lo tenemos también? Estamos comentándolo, lo hemos comentado, porque por lo que dice el apóstol, que son las arras de vuestra herencia, para la posesión para la redención, ¿verdad? Y luego dice también en el capítulo 4, verso 20 o 30, no sé, no me recuerdo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es la redención? Cuando el Señor venga. Así de que otra cosa más que no se me pasa, hermano Saúl, algo más. No. Ya es todo, ¿verdad? Sí, amén. Así de que pues Dios los bendiga una vez más y oren por mí para que el Señor me siga ayudando.